Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Mire, pues ahora le quiero compartir algo, algo del apóstol del amor del apóstol Juan. El capítulo 1, ahí vamos a comenzar en primera de Juan. Y allí a manera de charla le quiero comentar porque ¿qué hay que saber para conocer si realmente hemos nacido de nuevo? ¿Cuáles son las características, según el apóstol Juan? El apóstol del amor nos revela cuáles son las características de un verdadero creyente. Cuando abundan las iglesias y abundan los que profesan ser cristianos, ¿cuáles son las características de una persona que realmente ha nacido de nuevo, que está comprometida con Dios, que está buscando? No hay gente perfecta, y eso lo sabemos todos, pero hay gente que está en una iglesia y su único compromiso es ir un domingo o cada 15 días, cada mes. Y su vida cristiana práctica diaria no es una vida de compromiso con Dios. El apóstol Juan, el que nos habló y nos dijo que somos los hijos de Dios y que hay que gozarse, pues él mismo nos regaña. Para irnos a este punto, yo le voy a invitar a que pues veamos primera de Juan. Soy Francisco Rodríguez y vamos a leer el capítulo 1 de primera de Juan. Y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas también las escribimos para que su gozo sea cumplido. Habla de un fluir del Espíritu Santo a través de lo que ellos vieron, oído y palparon. Como todos lo sabemos los creyentes, estamos nosotros edificados, estamos nosotros viviendo o basados en los profetas y apóstoles, ¿no? Es la palabra de Dios, lo que escribieron los profetas y lo que escribieron los apóstoles. Y al compartirnos eso que ellos vieron, eso que escucharon, y lo creemos, hay un fluir y hay una transformación porque viene un fluido. Y voy a leer el primer punto donde el apóstol del amor es un poquito regañón. Y dice Juan: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos dicen que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Por tanto, dice el apóstol, mientes. No puedes decir una cosa y hacer otra cosa. No puedes decir que tienes comunión con Dios y mientras que andas en tinieblas. Y dice, mientes y no practicas la verdad. Una cosa es decir y otra cosa es practicar. Así que dice el apóstol Juan, tú puedes decir que tienes comunión, pero si no practicas la verdad, andas en tinieblas. Dura cosa es esta palabra, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando decimos que andamos en luz, de manera automática se produce una comunión. ¿Qué es comunión? Un disfrute y un fluir. Ese fluir provoca algo. Provoca que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En un fluir, en un compartir como un cuerpo que está en comunión, el pie, la mano, el ojo, la boca, la lengua, todo funciona
y todo sirve para el sustento de la misma vida humana. De igual manera, la comunión del cuerpo de Cristo permite que su poder fluya y haga la función de limpiar, de purificar. El Espíritu Santo, como la sangre humana, fluye y nos limpia. Si el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas, nos limpia. Pero si no estamos practicando la verdad, el Espíritu no fluye y no limpia. Y aquí habla que esta limpieza no es individual, es el fluir del Espíritu Santo nos lleva a querer compartir con otros. Si tú dices que eres hijo de Dios y andas en tinieblas, mientes y no practicas la verdad. Miento, porque es un redarguir para todos. Dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra cosa es aquí, no puedo decir que no tengo pecado yo, porque entonces le hago a él mentiroso. Dios dice que soy pecador y que tengo pecados. Y él dice que, Juan dice que no podemos decir que no hay pecado, pero si pecamos, él es un abogado. Y dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero Juan, en su epístola marcada, redargüidora, dice, si dices que le conoces, tú estás guardando sus mandamientos. Es porque estás guardando sus mandamientos. Y no estamos hablando de los 10 mandamientos, como dicen ahí algunos grupos. Estamos hablando de los mandamientos de Jesús. Ejemplo, él dice que cuando ayunemos, lo hagamos en secreto. Que cuando oremos, lo hagamos en secreto. Que perdonemos. O sea, él tiene muchos mandamientos, como 130 mandamientos por ahí, que explícitos más los implícitos, que nos dice que hay que guardar. Es como un alumno sentado ante su maestro y lo que el maestro le está enseñando lo está practicando. Ese es guardar sus mandamientos, es sentarse y escuchar al Señor y aceptar esos mandamientos. Y dice el mismo texto, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que no guarda lo que el Señor está indicando. Él dice, pon la otra mejilla. Él dice que te pida, dale. Él dice que hagamos riquezas en el cielo. Todos esos mandamientos que Él habla de la vida espiritual, de la vida práctica. Él nos enseñó cómo vivir en este mundo y también para la vida eterna. Y Él dice, si no estás viviendo, eres un mentiroso. O sea, ¿cuántos creyentes hoy quedamos como mentirosos ante esta enseñanza del apóstol Juan, que fue uno de los que estaban al lado de Jesucristo? Y vamos a seguir leyendo. Y dice, pero el que guarda su palabra, en el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque estamos guardando su palabra, no nomás lo que nos conviene, no el quinto evangelio de los santos evangélicos. Ese es el evangelio donde nosotros marcamos, subrayamos y tomamos solamente aquellos versículos, aquellas palabras que nos convienen, que yo quiero tener para mí, puras promesas, pero no queremos la enseñanza que nos educa o que nos redarguye o que nos reprende. Hacemos un evangelio de puros textos que nos gustan. El que dice que permanece en Él, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo. Si yo estoy diciendo que permanezco en Él, pues debo andar como Él anduvo. Dice enseguida, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El versículo 9 de 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Qué es aborrecer desde el contexto bíblico, histórico bíblico? Es que allá había extremos, o amabas o aborrecías, no había medias tintas. Es como una mujer embarazada.
No hay medias embarazadas. ¿Está embarazada o no lo está? ¿Amas o no amas? ¿Estás muerto, estás vivo? No hay medios muertos. Una persona que está muriendo o que está en agonía sigue viva hasta que deja de respirar y deja su corazón de latir. Aquí ocurre lo mismo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no lo amas. Entonces lo aborreces. Estás todavía en tinieblas. Hay que recordar que el amor es intencional. Es como la regla de oro. Dice Jesucristo, haz por los demás lo que quieras que hagan contigo. O sea, no es algo pasivo, es activo. Intencionalmente tú decides actuar en amor. Intencionalmente tú decides hacer por otro lo que te gustaría que hicieran por ti. De manera intencional. De manera intencional. Sin embargo, dice enseguida, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado a los ojos. Una vida sin consagrarse a Dios y a su hermano. Juan nos dice y nos enseña que todavía estamos en tinieblas. Ahora aquí, ¿quién quiere aún permanecer en tinieblas? Y quien quiere intencionalmente comenzar a actuar en amor por su hermano. No nos están diciendo que si lo sentimos. Nos está diciendo Jesús a través de la regla de oro que sea intencional. Y vienen aquí otro versículo y dice, no améis al mundo, 2.15, ni las cosas que están en el mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Al amar sus sistemas de cosas, sus entretenimientos, su modo de pensar. Y lamentablemente hay muchos que dicen ser cristianos y aman las diversiones, aman más pasar tiempo en cosas que no son espirituales, aman más el modo de pensar del mundo, las diversiones del mundo. Su corazón está más allá que acá, pasan más tiempo en las cosas del mundo que las de Dios. Algo está mal, según el apóstol Juan. Dice el 16, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay 3 canales por el cual el diablo se nos mete en la vida cristiana. Uno es los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Otro es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los mismos canales que Satanás usó en Eva y Adán y los mismos canales que Satanás usó en Cristo Jesús y son los canales que ahora el diablo utiliza para nosotros. ¿Cómo el diablo seduce a un cristiano? Por el deseo de la carne, lo que el cuerpo quiere, los satisfactores humanos de la carne, el disfrute, la gula, las diversiones, los deseos de la carne son en contra de Dios. La carne, ¿qué dijo Eva? Vio que el fruto era bueno ¿para qué? Para comer. El deseo de la carne. Y era codiciable a los ojos, por el deseo, la codicia de tener cosas. Lo dice, y era bueno para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Muchos creyentes somos distraídos por esos 3 factores, los deseos del cuerpo, de la vida humana, los deseos de los ojos, las codicias de este mundo y el deseo de ser grandes en este mundo. Y aquí está. Y dice aquí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el apóstol Juan en el 2.19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver enseguida. Voy a leer enseguida. Muy bien.
Dice, sabéis que el 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, Él es justo y todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Si no hace justicia, no es nacido de Él. Marca muy bien la diferencia entre un verdadero creyente y uno que no lo es. Dice enseguida, 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí habla de una práctica de estar pecando. ¿Un creyente puede mancharse? Claro que sí. Hay ovejas que se llenan de lodo. Un cerdo, le encanta el lodo y lo pueden lavar y se vuelve la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y le gusta el lodo. Pero si una oveja se llena de lodo, se puede ensuciar, sí se puede ensuciar, pero no estará a gusto con lo que tiene y hasta se enferman, porque no es su naturaleza. Ahora, un creyente puede pecar, sí, pero no debe, si está practicando el pecado y no se arrepiente, lo más seguro, dice el apóstol, que no es de Dios, no ha conocido a Dios. Y si hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. No es de Dios, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, Dios comienza a tocar un corazón y aunque tiene la capacidad de pecar y puede pecar, la simiente que está en él le va a redarguir, le va a incomodar, ya no es feliz pecando, ya no es feliz. Puede caer, sí, pero va a ser infeliz después de pecar, porque la simiente que está en él lo va a redarguir. 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no le gusta congregarse, no le gusta tener comunión con el cuerpo de Cristo, el tal no es de Dios. Porque dice enseguida, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cómo sabemos nosotros? Dice aquí Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo sabes que tú eres cristiano? Porque amas a los hermanos, amas a lo que es nacido de Dios, a los hijos de Dios con sus defectos, porque hay hijos con defectos. Tú lo amas y eso sabes que eres hijo de Dios, porque amas al pueblo de Dios. Si amas más a los hijos del mundo, tú eres del mundo. Cuando cada quien se junta con lo de su especie. Los perros se juntan con perros, los gatos con gatos, los cholos con cholos, los darquetos con darquetos, los heavy metal con los heavy metal. Hacemos amigos con aquellos que tenemos pareceres iguales. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Pues con quién amas juntarte, con quién amas convivir, a quién buscas proteger. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco? Si amo, no nomás de lengua. Entonces, vean qué tremendo está este redarguir para todos nosotros. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si no los guardas, no. Y Dios permanece con Dios y Dios conmigo. Pero guardamos sus mandamientos. Estamos enfocados en aprender, en ser discipulados, matetes. Quiere decir, a ser formado y a llegar a ser como su maestro. En un crecimiento, en un entrenamiento. Dice enseguida, voy a irme un poquito más. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabes que eres de Dios? Porque amas. Todo aquel que ama, todo aquel que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y al que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Escuche esta parte. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero existe una práctica espiritual de amarnos unos a otros y en ese momento Dios permanece en nosotros y su amor se completa en nosotros. Dice enseguida, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo Dios puede estar conmigo? En el amor. Si no hay amor, Dios no puede estar con nosotros. Entonces, aquí, como le digo, tenemos que estar unidos en esto. 20, dice Juan, si alguno dice, 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es lo que dice Juan. Está duro, Juan. Está duro. 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo amo a Dios de manera implícita y explícita, voy a amar a mis hermanos. No podemos decir, conozco a Dios y no amo a mi hermano. Hay gente que dice, yo me congrego, yo me aparto. No. El mismo amor de Dios en mí y que yo amo a Dios me va a llevar a buscar ser parte de un cuerpo que fluye, porque la mano no le puede decir al ojo no te necesito. Y el cuerpo funcionando en todas sus partes, aún las partes negativas funcionan para bien. Muy bien. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo es un sistema de cosas negativas. Y la única forma de vencer este mundo y su sistema es creyéndole a Dios. Y ese creyendo a Dios nos aparta, nos circuncida, nos corta, separa entre el mundo y yo. Pablo dice, porque el mundo me ha sido crucificado y yo al mundo. Hay una cruz entre nosotros y el mundo, nos separa. Dios nos aparta, nos circuncida, nos corta del mundo y nos pone aparte del mundo, rompe el lazo, rompe el vínculo. Dice enseguida, voy a leer aquí, me falta un versículo aquí.
Dice el Señor que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Si amas al mundo, sus diversiones, pasas más tiempo en el mundo, en tus horas de oración, ¿qué pasaría si oraras más y leyeras la palabra más? Aquí nos marca claramente quién es hijo de Dios y quién no lo es. O quién anda fallando como hijo de Dios y quién no. No se trata de ser mejores. Dios no quiere gente maquillada, Dios quiere gente acabada. Él quiere acabar conmigo y crearme, formarme en una nueva dimensión, de una nueva criatura. Dios no quiere construir en base a una vieja creación, sino a una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Así que ya sabemos, dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estoy leyendo 4, 5 al 6 de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como pueden ver, es claro lo que el Señor dice. Para diferenciar bien claro nuestra propia vida, discernir nuestro corazón y si algo anda desviado, corregirlo. También para poder distinguir entre lo que es un cristiano verdadero o uno del montón, porque hay mucho cristiano nominal. Yo no voy a saber quién sí y quién no, porque solamente Dios sabe, y esto que hoy les comento es para que usted mismo discierna y sepa cuáles son los parámetros de Dios y qué es lo que dice el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan. Pero sí importa aquí, si se fija aquí hay una marcada enseñanza acerca de la comunión, del disfrute mutuo, de un fluir del Espíritu Santo a través de lo que vieron, oyeron y palparon y que nos comparten, nos testifican, nos dicen lo que ha ocurrido en este hermoso testimonio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Espero que estas reflexiones de la palabra le sirvan para discernir y amar al Señor y consagrarse más a Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde y le espero en la siguiente enseñanza acerca de la palabra. Dios le guarde. Gracias.